Estamos en comunicación con Marcelo Rux, él es director de la División de Espacios Públicos de la Intendencia de Montevideo, a quien estamos llamando en este mediodía para dar un poco más de detalles de las acciones que se están adoptando aquí en Montevideo con respecto al picudo rojo y las acciones para evitar su propagación. Rux, ¿cómo andas? Buenos mediodías para ti. Buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, ayer estábamos dando detalles a los oyentes de lo que está pasando en el jardín japonés, que permanece cerrado hoy por la tala de palmeras, pero contanos un poco qué es lo que se está haciendo específicamente allí, cuál es la situación y también cómo se sigue con el plan de acción respecto al combate al picudo rojo en Montevideo. Bien, sí, a ver, en el jardín se están retirando 2 palmeras que estaban afectadas. Son 2 palmeras que existían previamente a la construcción del jardín, o sea, obviamente no son palmeras que están integradas a la vegetación del jardín porque, bueno, no son obviamente vegetales que pertenezcan a la lógica de los vegetales japoneses. Y bueno, fueron afectadas por esta plaga y digamos, está dentro del marco de, como tú mencionabas, el plan de acción que la Intendencia viene llevando adelante, que básicamente tiene que ver con el retiro de 500 palmeras que están en el espacio público y continuar básicamente los tratamientos de todas las otras palmeras que están también en el espacio público y seguir con el monitoreo. Esas serían como las 3 dimensiones que maneja un poco el plan de acción. Con respecto, Marcelo, al jardín japonés, vos decías que están retirando 2 palmeras. ¿No hay más afectación que esas 2 o todavía no se sabe qué consecuencias puede tener esto para la vegetación de allí de la zona? No, en el caso del jardín hay 2 palmeras que son las únicas 2 que están dentro del jardín, que están afectadas y se van a retirar. No hay otras palmeras adentro del jardín. Después sí hay en la zona del entorno del Museo Blanes. Por eso, en las inmediaciones, ¿se evaluó ya el impacto que esto puede tener o los riesgos que hay? No, a ver, se están retirando las palmeras que están, de alguna manera, que están sin vida en toda esa zona. Por eso es que incluye también a las que están incluidas en el jardín japonés. Esto, de alguna manera, se enmarca, como te comentaba, en un plan de acción más general que tiene que ver con, bueno, todas aquellas palmeras que están afectadas y que no tienen, digamos, posibilidad de recuperación, se están retirando por varias razones. Primero porque, bueno, ya son vegetales que no cumplen su función, digamos, y en segundo lugar, son también focos de propagación. Entonces, en ese sentido es que este trabajo que venimos haciendo implica justamente el retiro de aproximadamente unas 500 palmeras. En realidad, si ustedes recorren, van a notar que en Boulevard Artigas ya prácticamente, aún faltan algunas, pero casi todas las palmeras que estaban en mal estado ya fueron retiradas, en Juan Carlos Blanco, en el Parque Barófilo, por ejemplo, en el Bar Ferreira también se han retirado varias, en la zona del Parque Rodó se está trabajando, en fin, digamos en Carrasco, en Malvinas, o sea, por varios lados de Montevideo se está justamente procediendo a retirar palmeras. De las 500 palmeras que pretendemos retirar en esta etapa, ya vamos retirando 260. Bien. Mencionabas, por ejemplo, bueno, este relevamiento, 500 palmeras, ya van más de 270, y después mencionaste tratamientos de las restantes. ¿En qué consiste ese tratamiento? Bueno, el tratamiento, a ver, el tema es así, los tratamientos que se han venido aprobando, porque acá las autoridades de alguna manera encargadas de controlar esto, por un lado está el control que hace el Ministerio de Ambiente y por otro lado las aprobaciones que da el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a los productos que se aplican. Claro. Los procedimientos que se han venido aplicando tienen que ver con la endoterapia, que seguramente sea la más conocida por los oyentes y por ustedes. La vacuna. Que es como la vacuna, exactamente, que es como esa, digamos, un medicamento que se le incorpora en el tronco de la palmera con una especie de cánula y que se da sistemáticamente 2 o 3 veces al año. Y complementario a eso, lo que se ha venido haciendo desde el último tiempo es lo que se llaman las duchas foliares, que son duchas en la copa de la palmera, que también complementan ese tipo de tratamiento. Esos son los 2 tratamientos que se pueden llevar adelante en palmeras sanas, ¿no? Muy difícilmente un tratamiento de naturaleza pueda funcionar en una palmera que ya está afectada.
esta es una plaga bastante particular porque es una plaga, nosotros decimos silenciosa, porque en realidad cuando uno empieza a notar determinados síntomas, posiblemente esa palmera no tenga recuperación. Claro. Sí. Después otro tratamiento que estamos también llevando adelante, pero eso se hace en casos muy específicos porque son tratamientos muy difíciles de realizar. Tiene que ver con unos procedimientos como quirúrgicos, unas cirugías, que se han aplicado, por ejemplo, a los casos de algunas palmeras en Plaza Independencia, que tiene que ver que, bueno, cuando a veces se detecta tempranamente algún problema, se actúa sobre la copa, se extrae la parte afectada y, bueno, se le aplican los medicamentos, en fin, y la palmera puede eventualmente volver a vivir, digamos, ¿no? Marcelo, sí. Con respecto a los tratamientos, ¿tenías algo más que agregar? Porque tengo una consulta. No, son esos tres los que están ahora, los procedimientos que seguimos son esos tres. Bien. Y la idea es, obviamente, seguir aplicándolos en todas las palmeras que Montevideo tiene sanas en su espacio público. Ahora, ¿sabes qué? Vale, para no irnos de este tema, ¿qué sucede? Sí. Acá hay un tratamiento sobre ejemplares públicos, ¿no? A demanda de alguien que en un predio privado tenga una palmera, ¿ustedes acuden con el mismo tratamiento? ¿Cómo funciona eso? No. A ver, eso también, existe un protocolo que está definido por el Ministerio de Ambiente, en el cual, bueno, es un protocolo que ya tiene varios años, digamos. Esta plaga está desde el 2022 en Uruguay, y a partir de ahí es que se ha venido trabajando y se ha generado ese protocolo. En ese protocolo están definidas las competencias, digamos, ¿no? Bueno, hay competencias nacionales a nivel, sobre todo de los palmares, en fin, y después hay competencias más departamentales, vinculadas sobre todo a los espacios públicos departamentales y a los espacios privados. En principio las competencias son de las propias personas. Ahí nosotros lo que hemos recomendado es, bueno, en el caso de que la palmera esté afectada, hay que retirarla. En el caso de que la palmera esté sana, recomendamos, dentro de lo posible, realizar estos tratamientos, que tiene que hacerse por una persona que está debidamente acreditada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para hacerlo. Y eso es por ahora es lo que venimos manejando. Marcelo, y una vez que se retira la palmera y se siguen los protocolos correspondientes, pues también lleva un tratamiento especial el sacarla y demás, no se tira en cualquier lado, digamos. ¿Qué pasa? ¿Se van a poner otros ejemplares? Porque estamos hablando de 500 retiros que van a hacer. Y hay muchos oyentes también que están preguntando, obviamente, en espacios públicos, donde la presencia de la palmera marcaba cierta característica. Bueno, el caso de Boulevard Artigas es un clásico, pero ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a poner allí? Bueno, a ver, digamos, mirando positivamente toda esta situación, digo que es difícil, porque evidentemente esta es una palmera que ha caracterizado mucho a Montevideo. De hecho, se estima que una de las razones por las cuales esta plaga ha afectado o ha estado acá en Montevideo, más allá de su llegada al país, tiene que ver con que la cantidad de palmeras de la especie canariense, que es la especie más afectada, dentro de las ciudades latinoamericanas, Montevideo es una de las ciudades que más densidad de estas palmeras tiene. Como digo, es una palmera exótica, ¿no? Extraída justamente de Islas Canarias. Si miramos de algún modo positivamente a algo de esto, tiene que ver con que, bueno, con que estaríamos comenzando sí con una renovación de lo que es el paisaje de Montevideo. Yo ya he planteado, las ciudades por diferentes razones van mudando, van cambiando su paisaje, ¿no? Eso pasa en todas las ciudades en general, ya sea por envejecimiento, ya sea porque hay cambios de alguna manera ya deliberados, en fin. Bueno, acá nos tocó obviamente un cambio en el cual estamos obligados a hacerlo. Entonces, en ese sentido, sí, la idea es poder sustituir por otro ejemplar, por otra especie, obviamente, no van a ser palmeras, claramente. Todavía no tenemos definiciones claras acerca de qué tipo de especie se va a plantar, pero la idea sí es sustituirlas. Nosotros ahora estamos en una etapa quisimos de alguna manera atacar rápidamente, por lo pronto estoy hablando de esta administración, esta situación, y eso tiene que ver con el retiro. Estamos trabajando, sí, en cómo implementar un nuevo plantado. Y también yo he planteado varias veces que en realidad es bueno que desde la Intendencia o desde quienes saben del tema puedan dar
algunas definiciones sobre qué tipo de especie puede ir en el espacio público, pero también es importante, bueno, escuchar a otros profesionales, escuchar a la academia, escuchar a la gente acerca de qué paisaje se imagina para Montevideo. Entonces, en ese sentido, yo creo que también tenemos que darnos mecanismos acerca de cómo procesamos ese cambio de paisaje. Marcelo, para terminar, ¿encontraron alguna situación o están encontrando una situación que no esperaban, o el panorama que están viendo en la medida que van trabajando es un poco lo que preveían? Porque llegan reportes de un montón de denuncias de presencia de picudo. ¿Ustedes cómo lo están observando? ¿Está todo peor o igual? No, a ver, esta plaga es una plaga que se ha expandido muchísimo. Es una plaga que ha encontrado en el país un clima de reproducción de alguna manera muy propicio. Es una plaga que tiene un nivel de reproducción muy grande. O sea, piensen que cada animal de esto pone 400 larvas, animal femenino, quiere decir que el nivel de reproducción es muy alto. Entonces, por eso también el retiro de las palmeras que están generando, digamos, focos es importante. A ver, nosotros en realidad estimamos que en Montevideo hay que retirar unas 1.500 palmeras. Hoy estamos retirando 500 y nuestra intención es poder seguir haciéndolo hasta por lo menos llegar a todas las palmeras que estén en espacio público, en mal estado, digamos, o con problemas, retiradas. Ese es el escenario con el cual estamos trabajando. Y bueno, sí, evidentemente es una plaga que se reproduce mucho y que lo que estamos intentando justamente es, entre las extracciones y los tratamientos, poder frenar dentro de nuestras posibilidades el nivel de reproducción. O sea, pensar en extinguir la plaga es muy complejo. O sea, siempre pongo el caso de las Islas Canarias, que se estima que es el único lugar donde se erradicó la plaga. Una plaga que empezó en el año 2005 en Islas Canarias y se erradicó en el año 2016. En una isla, la verdad, en unas islas, ¿no?, que tienen de alguna manera condiciones más naturales para controlar cosas, y con una inversión muy alta, ¿no? Claro. Bueno, esa es la situación. Está muy bien. Marcelo Rux, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.